y desencadenar entonces todo esto para que esta respuesta inmune tiene a un cono todo esto que le permite hacer esto. ¿Y qué es entonces la respuesta inmune? Vamos a verlo poco a poco. Ahora lo decimos en la otra diapositiva que hay más adelante. Todo esto con el fin de qué? De mantener la integridad estructural y mantener la salud oral. Pero hay un pequeño problema, que la salud oral es la vía de entrada a muchísimas patologías. Y vemos cómo con la nutrición nosotros nos enfermamos o nos aliviamos. Yo doy un curso de nutrición en la Universidad de La Salle. Y en este curso de nutrición que dicto en la Universidad de La Salle en los posgrados, hablamos de cómo la nutrición o nos alivia o nos enferma. Porque en última, el exceso de grasa es una patología. El tejido adiposo, cuando se lo va multiplicando, nos va a generar una inflamación continua. Y es un problema de alimentación. Y tenemos un problema grande: la mala alimentación y la carencia de nutrientes fundamentales. Así. Comemos mucho, pero comida basura. No comemos nutrientes. Estamos comiendo muchísimo comida basura. Y necesitamos comer más comida esencial, más compuestos que nos actúen bien para el cuerpo. Se llaman nutricépticos o nutracéuticos. Pero ¿dónde están esos? En alimentos sanos. ¿Sabían ustedes que cuando uno tiene hambre uno va y pica o puras harinas, que es lo que le venden en el primer instante? Sí, hay que comer alimentos que tienen energía y sobre todo en la mañana. Y son más dañinas en la tarde. Entonces en la tarde cuando debe eso, no coma harinas, consuma frutos secos. Compre sementales, por ejemplo, semillas, frutos secos, y pártanlos, y mastican esos frutos secos con un poquito de agua, calma el hambre. Actúa sobre el centro de la saciedad y te ayuda a mantener el peso y evitan la obesidad. Son cosas buenas. Semillas, por ejemplo, de calabaza, y compra una libre en el parque, se mastica, sabe delicioso, no les da hambre, evitan la adiposidad, porque por la tarde es cuando más dañina es toda esa comida, está uno próximo a acostarse, y mantiene buena salud corporal, le evita la hipertensión, le evita la formación de arteriosclerosis, le evita la formación de tejido adiposo. Eso es sano. Que los tornillos no van a... Vayas en otros países donde eso no lo hay y verá local que les he contado a ustedes una ocasión que estuve en otra parte y me cobraban un aguacatico casi 30.000 pesos un aguacatico. Entonces, porque ya no se da. Acá en nuestro país, claro, para nosotros es caro, pero indirectamente es pobre comparado con otros países. Uno a otro país pide un banano y le cobran a uno como si fueran así. Gran parte de problemas de salud entran por acá, entran por ahí. Comemos muy mal, porque estamos comiendo mucho y estamos comiendo lo que llamamos entre paréntesis comida llenabocas. El almuerzo nos están dando arroz, plátano, tajada, espagueti, y eso es almidón a la N70. Que estás incubando en 10, 15 años, ahí un platico de diabetes. ¿Está incubando la diabetes? Esas son personas que a los 40 años, ¿no? Que tengo muchos problemas, tengo mucha sed, tengo mucha polidritis, mucha poliuria. Un símbolo de que hay una diabetes, venga de eso. Ya van a mirar, y claro, tiene diabetes, ya le toca cambiar la brava de estilo de vida, aplicarse a toda la vida. Y como no la asimila bien, entonces comienza a engordar. Que se cuide. No le tratar de cuidar, si no sabe las cosas, que tratar de cuidar, a pesar de que le tocó una época muy diferente, pues no sabemos nada de esto, pero no trata de cuidar, que hagan deporte, hagan un poquito de salud, sean un poquitico conscientes de ustedes. Los días están muy jóvenes, pero ustedes están jóvenes, ¿sí? Los días
ya estamos ya como en una edad ya mucho más avanzada, pero ustedes que están jóvenes, ¿sí? A uno le aterra ver dislipidemia, le aterra ver pacientes con cáncer de colon tan jovencitos, 23 años con cáncer de colon, porque no comen bien y todo es comida procesada, no dan de cuerpo una vez a la semana y todas las toxinas dañan los enterocitos del colon, que dañan los colonocitos. ¿Qué está incubándose? Un cáncer de colon. Hay que comer fibra, hay que comer bien. Y muchas veces hacemos aeromagia. Es más que una época de la pandemia, pero cuántas veces nosotros estamos a un ascensor y acaba de ser una persona que pegó una estornudada y salió y uno entra y se trae a todos. Son casos que viven de ahí. O cuántas veces compramos un pañal en la calle y es maní de baja calidad y de poca sanidad y la bolsita la inflan con la boca. Y uno va a ir rico el maní. O como hice con algunos chicos, fuimos a un laboratorio, venga, les enseñan a llevar un poquitico de alimentos y miremos acá, compramos, ahí certifica que vendían en la esquina, compramos un salpicón. Analicémoslo en el laboratorio. Jamás volví a comprar un salpicón. Jamás. Tenía hasta E. coli. Uy, que son las bacterias que hay en materias fecales. ¡Qué absurdo! Claro, un balde que llevan el agua, ahí sirven, y lavan bien el balde, eso horrible, la manipulación. Y eso está por la boca. Entra por la boca. O por estilo de vida, ¿cuántos de ustedes fuman? Saben que los que fuman depletan la vitamina C. Una persona que fuma las vitaminas de vitamina C que haya consumido, se la va a dar en piso. ¿Y para qué es importante la vitamina C? Para regenerar colágeno, para regenerar proteínas. Y hay unas proteínas muy importantes que tenemos que hacer continuamente, inmunoglobulina, para el cuerpo. Si no estamos consumiendo buena proteína C, la síntesis de proteínas es de mala calidad o cae, y el que fuma la depleta. O por inmunosupresión, sobre todo se ve en los jóvenes, claro que en los adultos también, pero es muy común en los jóvenes. ¿Cuál es el problema del adulto? Para uno regalo que les puedan dar es compañía. Cuando uno va creciendo, los buenos regalos que a uno le van dando es compañía, uno quiere lo material, uno que compartan el tiempo con uno y que usted con su papá, que usted con su mamá, lo rico. Nada, mentira, no existe, pero uno compartir con ellos es rico. O que compartan con unos seres queridos, que estén con uno. No, ya sabemos, a cada uno más su vida, pero uno sí pide que compartan con su tiempo. Y a veces uno se suprime, uno por ahí de pronto, caramba, le da como nostalgia, recuerda tiempos y le da un bloquearse ahí solo, o salir a caminar, o le da una pequeña época. Pero los jóvenes es muy común la depresión, porque terminó con el tinieblo de la tiniebla. ¡Ah! Y el mundo de la calle. No come, no duerme. ¿Dónde estará? Ay, y ya que y uno lo ve con los animales, con las mascotas, cuando el dueño de la mascotica come y se va, la mascotica no come, esperando a que vuelva el tenedor. Entonces vamos a generar estrés. Ese estrés le da inmunosupresión. ¿Y qué favorece la inmunosupresión? La depresión. Ya comienza el paciente a tener algo que se llama boca seca. ¿Y cómo llama la boca seca? Serostomía. Un paciente con boca seca, entonces ya produce poca saliva, ya no tiene las defensas que le aporta la saliva. Fuera de eso, es más propenso a la carie. Fuera de eso, a la afta, a la gingivitis, al herpes simple, y toda la comida que tenga algún microbio se le va a ir. Vive con EDA, enfermedad diarreica aguda. Cualquier cosa que le cae mal y le da emesis, comienza a perder peso. Otro, por disbiosis, se ha asociado también con mala salud periodontal. Y
Y la mala salud periodontal puede llevar, mire, problemas cardíacos. Muchas veces el cardiólogo coge a su paciente, le remite una editalina, pero le dice, por favor, tenés que ir a hacer la raíz. O problemas de disfunción eréctil, problemas de periodo. Entonces van implicados muchas enfermedades sistémicas por estilos de vida que ganamos nosotros, enfermedades que son crónicas, no transmisibles, pero sí adquiridas, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la hiperlipidemia, son adquiridas. Y uno puede adquirir también por el mal estilo de vida muchas otras patologías, como el escorbuto, que le llamaron en el pasado la enfermedad del colesterol, el estreñimiento por no comer verduras, el que tiene amarrada, después une hace la semana y no más. ¿Cuándo se un caso de colesterol? ¿Y el exceso de mucoso sería bueno o no sería bueno? De moco, el moco protege. El moco protege todo el tracto gastrointestinal y el moco tiene una función de inmunidad innata, protege los dientes, protege la mucosa oral. ¿Por qué? Porque hay más arriba y en todo el tracto digestivo van enzimas digestivas que también protegen. El moco tiene una función de innata. ¿Qué es entonces la inmunología? Es el estudio de la inmunidad y de los acontecimientos celulares, moleculares, musculares, orgánicos que están en nuestro cuerpo para defendernos de quién? De moléculas extrañas o de microorganismos. Y esto lo agregamos acá y lo agrego acá, porque es que la inmunología no solamente estudia todo lo que son microorganismos extraños, sino también macromoléculas. ¿Cuántas veces nos vamos de viaje? Y que de pronto en la otra ciudad o donde fuimos se nos acabó el champú o no lo llevamos. Y nosotros con el pelo todo salado por ahí, necesito que bañar, porque emplear un champú. Tú vas a buscar y no hay la marca usual que tú empleas. Te toca comprar algo diferente y de pronto luego aparece con urticaria, complicaciones en el cabello, que le cayó mal, o con un desodorante. Compró un desodorante que se le acabó, compró por otro, no había típico y le dio una topia y comienza como con una alerta por todo el cuerpo. O con la ropa interior, una ropa interior muy bonita y se la puso y le dio una topia, como una letra por todo el cuerpo. Una época en Colombia que a una compañía se le dio por colocar aloe vera a las toallas higiénicas y se le fue la mano en aloe vera. Y fue la época en que más se colocaron las vaginitis por el uso de toallas higiénicas con un componente que aparentemente era inocuo, que por hacer bien hicieron peor. Dice que también relacionamos con temas moléculas. ¿Cuántas veces vamos, por ejemplo, a una parte y nosotros consumimos cosas que no estamos enseñados? Eso aún me impide, a mí es uno de los que me gusta probar lo típico y me lleva a mis cacharros. Yo he viajado por allá a otro sitio y a veces voy y pido la comida típica del sitio. Y en cierta ocasión en X país pedí la comida típica y yo fíjense lo mal que me fue. Me fue muy mal. No estaba enseñado a eso. O a comida de mar, no está enseñado a eso, para eso es normal. El cuerpo se detiene. Quizás los primeros que hablaron de inmunología fueron los chinos. Los chinos tenían una práctica que era que si un niño tenía, por ejemplo, enfermedades virales, por ejemplo, una viruela, quedaba una eruptiva y quedaban unas costricas, raspaban las costricas y se la daban al niño que no estaba enfermo. Y el niño que no estaba enfermo, oh sorpresa, no le daba viruela. No le daba viruela. En el pasado, quizás lo que primero se refirió a algo como inmune fue Tucídides. Lo relatan en la Biblia. Como por ejemplo, había la lepra. La lepra era en sitios fríos, como las manos y los pies. Y los leprosos se le iban comiendo el tejido, se iban necrosando y había que irlo enfocando porque la bacteria iba creciendo, el microbacterium leprae y iba necrotizando todo. Entonces había que irlo enfocando. Pero era contagioso. Pero había unas personas que no les daba lepra.
a lo que Tucídides se refería entonces, que eran exentos de lepra, que eran como inmunes. Ahí se refería como la inmunidad. Y esas personas que cuidaban al leproso no les daban la lepra. Y por eso servían para cuidar al leproso. Igual pasa en nuestras casas. En nuestras casas pueden haber varios familiares, pueden haber varios hermanos o primos, y de pronto alguno de ellos nunca le da gripa. O a otro le da gripa 2 veces al año y le dura 6 meses. Y hay uno que vive a toda hora enfermo, otro no. Eso se debe a una diferencia en la parte física. Desde por allá se están refiriendo ahí. Pero entró en escena un señor médico llamado Edward Jenner. Yo digo a ustedes que ojalá tengan la oportunidad de hacer ustedes el daño. Porque hoy día es negociable, porque hay mucha, digamos así, hay mucho graduado y hay poca oportunidad de práctica. Ojalá tengan ustedes la oportunidad de la práctica real, como oncólogo. No hacer una práctica en otro campo, como oncólogo. No hacer un trabajito de campo y yo digo, no, que estamos el paciente trabajando con las manos, porque eso se aprende. Este señor Edward Jenner, cuando le tocó hacer su rural en medicina en Inglaterra, se fue para el campo, obviamente. Y por allá observaba cómo los ordeñadores y ordeñadores que trataban vacas enfermas, vacas que tenían una gran cantidad de viruelas y las ubres eran llenas de col, sin embargo las ordeñaban, las daban leche. Pero había algo curioso: a la persona que ordeñaba no le daba la viruela, o si le daba, era una forma muy tenue. ¿Qué estaba ocurriendo? Y al señor se le ocurrió algo parecido a lo que hacían los chinos, y de pronto también sirve. Le raspaba las costras a las vacas de esa viruela y se puso a preparar una serie de soluciones. Preparaba estas soluciones que le daban entonces a las ubres de las vacas con esas costras. Y a lo que él preparaba las soluciones con esas costras, se las comenzó a aplicar en los niños. A ver qué pasaba. No se enfermaban de viruela. Y oh, sorpresa, hay aquí una buena solución para la viruela. Le aplicamos estos productos y se van aliviando la viruela. Vino otro señor externo, científico, Luis Pasteur, hizo lo propio con otras enfermedades infecciosas. Pero él, ¿qué hacía? Atenuaba por calor, sometía a la agente microbiológico a calor, lo mataba y lo que quedaban eran puros productos de ese microorganismo. Y preparaba soluciones también para aplicar. ¿Qué pasó con el COVID? El COVID tiene unas proteínas que se llaman proteína de la espiga. Y la proteína de la espiga tiene por acá una serie de azúcares, unas glicoproteínas. ¿Y qué hicieron? Cogieron con este COVID, lo mataron, lo desbarataron y obtuvieron proteínas de la espiga. Al obtener proteínas de la espiga, las colocaron en unas soluciones esto todo que hay acá se denomina antígeno, y la partecita del antígeno que despierta la respuesta inmune se denomina epítope. Estos señores colocaron la fundamentación de algo que hacemos hoy en día. ¿Y qué descubrieron? Pues nada menos y nada más que la vacuna. Y por eso se llama vacuna, porque la descubrieron en las vacas. Se llama vacuna. La descubrieron en las vacas. Y esta vacuna entonces la hicieron en el pasado lo mismo con lo de la viruela. Lo mismo hacemos actualmente con lo del COVID. Se mata el virus del COVID con calor
luego las proteínas se escogen, se separan y se le aplica a la persona la vacuna. ¿Qué hacen cuando nos aplican la vacuna? Engañamos el sistema inmune. ¿Qué cree el sistema inmune? Que estamos con una infección. ¿Y qué hace el sistema inmune? Reacciona y se prende y no se quita. Esa es la esencia de la inmunología. Por lo tanto, ya después ocurrió que esto se popularizó. Y ya vieron que no solamente podía defender a los niños, sino también a los adultos. Y ya todo el mundo hace cola para que se vacunaran. Mire, para que no les fuera a dar las enfermedades, en este caso, infecciosas, y todo el mundo se vacunara. Entonces, ¿qué es lo que tiene la vacuna? Una solución atenuada con epitope en forma de antígeno para que el sistema inmune se despierte y nos defiende cuando en realidad tenga la infección. El sistema inmune entonces nos va a defender de eso. ¿Y cuándo es susceptible de vacunarse? Desde los niños viene el esquema de vacunación. Cuando estamos ya más grandecitos, a las chicas se les recomienda y también a los chicos que se apliquen la vacuna de virus del papiloma, pero sobre todo cuando hayan tenido relaciones sexuales. Pero es efectiva la vacuna del papi, es efectiva para dos virus. Pero ¿cuántos virus hay cancerígenos? 11 tipos, o sea que los otros que quedan en el aire. ¿Qué otro problema tiene la vacuna del virus del papiloma? Pues que la vacuna del virus del papiloma no siempre va a servir porque hay personas, por ejemplo, en conventos se han encontrado monjas totalmente vírgenes positivas para el virus del papiloma. ¿Dónde lo adquirió el virus del papiloma? En el canal del parto. El canal del parto. Ahí lo adquirió y le quedó latente. El pasado hubo un caso de una señora y un señor tuvieron un problema de pareja porque ella salió positiva. En una de las pruebas que le hicieron de citología salió positiva para el virus de papiloma. Y ella tiene una vida por hace muchos años con el mismo parejo y quedó en teleanuncio parejo. ¿Cómo así? Salió positiva y pues de dónde estuvo, con quién ha estado. Un problema de pareja. La señora alegaba que jamás había estado con nadie. Que hicieron pruebas y era que la señora tenía el virus latente desde la juventud, lo tenía ahí latente, inactivo. Desde la juventud tenía el virus y lo tenía ahí totalmente quietico, porque el virus le puede durar años ahí y no pasa nada. Se llama latente, le puede pasar años. ¿Y cuándo se la activó? Por algún proceso de inmunosupresión o por otras cosas. Hay que activar virus, hay que tener cuidado con esto. Cámaras de boxeo. Las cámaras de boxeo, cuando un paciente va a una cámara de boxeo, tiene que firmar ahí. Esto le puede dar una virosis. Claro, el virus ya lo tenía, no es que le da, el virus lo tenía. Y si tenía virus allá inactivos, los puede activar. Por eso las cámaras de boxeo le colocan al paciente que firme. Y hay muchos pacientes que no vuelve a la cámara de boxeo que porque le dio una virosis, la adquirió allá. No es que la haya adquirido, la OVE se la adquirió. Ya la tenía. La luz ultravioleta se lo tenía. Entonces hay que tener en cuenta. A los adultos mayores les recomienda vacunarse cada año contra la gripa. No siempre. ¿Por qué no siempre? Si en la familia hay antecedentes de enfermedades neurodegenerativas, lo recomendable es que no se vacune. Porque la vacuna tiene mercurio, a eso tiene un componente metálico que le puede o dar neurodegenerativas o acelerarla. Si él la aporta y todavía no la tenía, la acelera. Y si la tenía, la hace más grave. Tenemos que no lo vacune. Póngale cuidado, cuídelo con alimentos naturales. Que mi abuelito está muy mal de la gripe y que le van a hacer la vacuna. Pero ya un abuelito o un hermano de él tiene Alzheimer, y riesgo, él puede tener también lo mismo, solo que no lo ha desarrollado, no lo acelere. Déjelo quieto, no lo vacune. Trátelo con alimentación. Estas vacunas entonces se crearon allí. Pero la palabra inmunidad realmente ¿dónde nació? En Roma. La palabra inmunidad nació en Roma y algo que ocurrió por allá, que también pasa hoy en día en nuestros medios, es
con los políticos. Allá los políticos, a los que estudian derecho, les toca ver una cosa que se llama derecho romano. A los políticos que estaban en un cargo de eso, les decían, como ustedes están ocupando un cargo de dirigir el pueblo, ustedes no van a pagar servicios, ustedes no pagan impuestos, ustedes no van a pagar impuestos de ningún tipo, son inmunes a pagar impuestos, de ahí nació la palabra inmunidad, exentos de. Pero ya en el área de la salud, la inmunidad significa protección frente a enfermedades, sobre todo enfermedades y infecciones. Eso significa inmunología. En el campo político es que está exento de pagar impuestos, así como ocurre acá. Un senador no paga los impuestos que pagamos nosotros, no tiene que pagar gasolina, le dan el carro, le dan carro blindado, le dan las cantidades de preventa, le dan un supersueldo, muy rico, porque son senadores. Y hay muchas otras, pero a eso no vamos a contar ahora. ¿Cuáles son los componentes del sistema inmune? Los componentes del sistema inmune son, por un lado, moléculas. Las moléculas que hacen parte del sistema inmune son receptores tipo TOL. Que son los sectores de membrana que tienen las células para reconocer agentes extraños. Están en las membranas, pero también hay en el citoplasma, pero predominan en las membranas. Y hay otros receptores tipo NOT, 1 y 2, en el citoplasma. También tenemos nosotros otras moléculas que nos defienden. Quimioquinas. Las quimioquinas atraen células para que nos defiendan, son quimioatrayentes. Una quimioatrayente muy frecuente es la interleuquina 8, otra es la interleuquina 5. Moléculas que median la inflamación. Interleuquinas, también llamadas citoquinas. Una de ellas, la interleuquina 6, promueve la inflamación. Hay otras moléculas que también nos defienden. La defensiva. La calprotectina. Que nos defiende de bacterias y de hongos. Las histatinas nos defienden de hongos. Las enzimas hidrolíticas nos defienden. Como veíamos la adenasa, la renina, la triglicéridos, nos van a defender. Otras que nos defienden, las inmunoglobulinas. Que también toman el nombre de anticuerpo. Ahí está la inmunoglobulina G, la A, la M, la D y la E. Son inmunoglobulinas. Nos defienden. También se llaman anticuerpos. Las prostaglandinas. Promueven la inflamación, y la inflamación es un mecanismo inmune, es bueno. La inflamación aguda.
Células. Ya vimos una de la mucosa oral. Los queratinocitos. ¿Cuál es la célula que participan ahí? Los monocitos. ¿En qué se convierten los monocitos? Macrófagos. En macrófagos. Otras células, eosinófilos. Correcto. Neutrófilos. Los adipocitos. Son también llamados micrófagos. Basófilos. Células plasmáticas. Linfocitos B. ¿En qué se convierte un linfocito B? En célula plasmática. Linfocito T. Todas las células que participan ahí. Las dendríticas. También son del sistema inmune. Miren todo lo que hay del sistema inmune. Células que nos defienden. Tejidos. Ya vimos, hay un tejido epitelial. ¿Qué otro tejido hay que nos defienda? Conectivo. ¿Y qué unidad forman los dos? La mucosa. ¿Y qué tipos de mucosa hay? Oral, esofágica, digestiva, la anal, la respiratoria, la mucosa vaginal, mucosa bucal. Todas nos defienden. ¿Y qué otros tejidos nos defienden? El tejido linfoide. Nos defiende a nosotros. En el sistema nervioso, ¿cuál hay que nos defienda? El tejido glial. Ahí hay unos que se llaman astrocitos y unos que se llaman microglia. Esa microglia tiene funciones defensivas. Fagocita. La microglia fagocita y nos defiende en el sistema nervioso. ¿Quién más nos defiende? Órganos. Ah, ¿cuál órgano? Mire, este que está más externo, ¿cómo se llama? La piel. Otro órgano bien importante, ¿qué querrá decir esto? Médula ósea. El vaso. Que es la que produce todas estas células. Bien, el vaso, el timo. Las amígdalas. La médula ósea y el timo son órganos linfoides primarios. El vaso, todo esto que hay en todo el cuerpo, vea, ganglios linfáticos. Son órganos secundarios. Las amígdalas, que son órganos terciarios. Miren todo lo que hay. Entonces, ¿cómo ya estamos cabos? Entonces, vamos a contar en el examen fácilmente. El timo, ¿qué órgano linfoide es? ¿De dónde se origina? ¿Qué función cumple? Un órgano linfoide primario tiene como función hacer madurar los linfocitos para convertirlos en linfocitos T. ¿De dónde se originan? Se originan de la segunda o tercera bolsa branquial. De la tercera bolsa branquial. Se origina de la tercera bolsa branquial. En tejidos también hay un tejido linfoide asociado a las mucosas llamado MAL. Por el inglés, MAL, tejido linfoide asociado a las mucosas, gran cantidad de linfocitos asociados a las mucosas. GAL, tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal. SAL, tejido linfoide asociado a la sal, a la piel. ¿Cómo se dice piel en inglés?
O tejido linfoide asociado al aparato respiratorio. Sí. Todo eso es VAL. Es VAL, tejido linfoide asociado al tracto respiratorio. MAL, tejido linfoide asociado a la mucosa. GAL, tejido linfoide asociado al tracto intestinal. MAL, tejido linfoide asociado al tracto respiratorio. Y fuera de eso hay nódulos ricos en linfocitos y hay placas de Peyer que son nódulos asociados al intestino. Entonces, todo esto nos va a defender. ¿Cuántas veces nosotros tenemos algo, por ejemplo, a nivel de la garganta, y amanecemos mal y no podemos tragar? Uy, me duele para tragar, está como si tiene una adenoides, uy, me duele. El problema es que tuvo una mucosa oral. La mucosa oral tuvo alguna microfisura, se le fue un microorganismo, fue reconocido, estimuló el ganglio cercano. Y en el ganglio cercano se prenden los linfocitos, se multiplican y por eso crece. Por eso le da uno como esa pequeña adenoide. Pasan 2 o 3 días, se le quitó. A veces las chicas amanecen con un dolor en las axilas y no pueden bajar bien, que le duele, tienen como unos ganglios inflamados. El problema no está en las axilas, el problema viene del seno. La areola puede tener la pequeña microfisura y se le fue por ahí alguna bacteria, lo tomaron las células dendríticas, tomaron el antígeno, se fueron al ganglio más cercano, presentaron el antígeno y allá ocurre la multiplicación del linfocito. Y luego se viene al ataque, dura 2 o 3 días y luego ya no sana. ¿Qué problema? No hay fiebre nada. Todo mecanismo de inmunidad innata. A veces también pasan en la ingle. La inmunidad viene dada entonces por todos. Y venimos entonces a definir qué es entonces la respuesta inmune. La respuesta inmune es una acción coordinada, colectiva de los componentes del sistema inmune frente a las agresiones dadas por microorganismos o por alguna macromolécula. Generalmente lo tomamos frente a microorganismos exógenos, pero también pueden ser exógenos. También puede ser producto de un virus que tengamos por ahí, que lo hayamos adquirido durante el canal del parto y estuviera apagado. O por un tumor. En los japoneses se ha encontrado en las necropsias que es muy frecuente el cáncer de próstata, pero ellos nunca consultaron por cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque el tumor no creció. ¿Quién evitó que creciera? El sistema inmune. En ellos el sistema inmune está prendido ¿por qué? Está prendido por la alimentación y por constitución genética. Ellos sí que saben comer verduras y comen mucha proteína sana, comen mucho pescado. Y no son como nosotros que comemos 3 veces al día hasta que llega la forma. Ya desde la mamá le decía a uno, la abuelita, hasta que no se pare de ahí, hasta que no se coma todo, no se puede parar de ahí. Y así uno no le pusiera a comer de todo. Y el abuelito tenía una creencia errónea, aún, que si a uno no lo veían gordito, está enfermo. Está incubando la obesidad, está haciendo mal. Cuando ustedes sean padres de su madre, o si lo van a hacer y todavía no se han dado cuenta, pues de todas formas tengan cuidado con sus hijos y fomenten desde temprano una buena sana alimentación. Gran parte entra por la boca. Existen 2 grandes tipos de inmunidad. Hay una inmunidad que se llama inmunidad innata. La inmunidad innata es aquella que nace con uno. Esta inmunidad nace con uno. Esta inmunidad innata nace con uno y la otra se llama adquirida. La inmunidad adquirida, como su nombre lo dice, la va uno adquiriendo con el tiempo, en la medida en que va uno expuesto a factores violentos. Por eso es muy sano entrar un niño a un jardín. Cada día viene con un moco diferente, con una diarrea diferente. Está aprendiendo su sistema inmune hasta que madure del todo, por ahí hasta los 6 años. Ya de ahí para allá ya ha aprendido muchas cosas.
La inmunidad innata también toma el nombre de nativa o natural. ¿Por qué se llama nativa o natural? Porque nacemos con ella. Nosotros nacemos con la mucosa oral ya definida, nacemos con la piel ya definida. Hay personas que son muy sensibles a las alergias, otros no. Hay personas que se hacen un tatuaje y lo toleran bien, otros no, les da una dermatitis. O como ocurrió con una chica que se lo aplicó en un seno y le dio una mastitis crónica. ¿Y cuál fue la solución? Mastectomía unilateral. Ahí está el psicólogo. En un seno, en vez de haber hecho la prueba primero, que no todo el mundo lo va a aceptar. Reacciona con la misma intensidad ante repetidas exposiciones. Esta inmunidad no tiene memoria, es bastante inespecífica, es la menos evolucionada. Reacciona lo mismo ante un virus, ante una bacteria, ante un parásito. No tiene especificidad. No tiene ningún tipo de especificidad. No tiene memoria. ¿Cuáles son los componentes? Pues ya los veíamos ahora. Hay unos factores constitutivos que son de tipo genético. Son específicos de raza, son específicas de especie, de genes. Hay personas que tienen muy buenas defensas, otros no. ¿Quién hace parte también de la inmunidad innata? Las barreras físicas. ¿Y cuál es la principal barrera que tenemos nosotros? La piel. Por eso cuando una persona tiene una herida o se quema, se contagia fácilmente y se infecta. Hay que protegerla. ¿Y quién nos protege por dentro las cavidades? Las mucosas. Las mucosas son un mecanismo de inmunidad innata. Son una barrera mecánica que evita el ingreso de microbios. Células ya las vimos. Polimorfonucleares son los mismos neutrófilos, macrófagos, natural killers, células dendríticas, linfocitos gamma delta, linfocitos beta 1, basófilos, mastocitos, eosinófilos. ¿Qué hacen estas células? Unen fagocitan y apunten esto acá grande. Promueven la inflamación. Y la inflamación es buena. La inflamación aguda es buena. La inflamación crónica es mala porque puede originar cáncer. Si a una chica le duele y le está inflamado un seno, le da una mastitis una o dos veces, no hay problema. Pero si la mastitis es consecutiva, hágase un chequeo porque puede estar incubando un cáncer de mama. Hágase un chequeo. Igual el cáncer de mama también da nombre. Moléculas, como moléculas de reconocimiento, moléculas que destruyen. Los receptores tipo TOR, colectina, picolina, la proteína C reactiva, son moléculas de reconocimiento y reconocen a un patógeno. ¿Qué es lo que reconocen del patógeno? El PAN. ¿Y qué es el PAN? Patrón molecular asociado a patogenicidad. Y hay moléculas que destruyen. ¿Cuáles destruyen? Los radicales libres son buenos porque matan bacterias, matan gérmenes. ¿Cuál es el problema del radical libre? El exceso. El exceso de radical libre es malo. Pero los radicales libres son necesarios porque matan microorganismos. Y hay unas moléculas que reclutan a otras células. Ya le dije ahora cómo se llamaban. Quimioquina. ¿Cuál es la que atrae neutrófilos? La interleuquina 8. ¿Cuál es la que atrae eosinófilos? Interleuquina 5. Atraen células para que estas células liberen mediadores químicos de la inflamación, haya la inflamación y la inflamación es buena o mala. Cuando es aguda, es buena. ¿Qué entiendes por inflamación aguda? Mariana. Perfecto, da 2 o 3 días y se acabó. Eso es bueno. Cuando ustedes tengan un paciente y le toca hacer una exodoncia, generalmente le van a decir, vamos a dar un antiinflamatorio, vamos a mandar un antibiótico. Pero al comienzo, por favor, esto de hielo. ¿Por qué? Porque la inflamación es buena, porque le va a ayudar a defender. O sea que queda lo que se inflame un poquito. ¿Por qué se inflame un poquito? Porque le está activando la respuesta inmune. Eso es bueno. Pues no puedo dar mucho tiempo. Un inflamatorio le decide tomar el y tomes este antibiótico, tomes esta amoxicilina para que vaya a producir. ¿De acuerdo?
Sistemas enzimáticos como el complemento, la coagulación y la quinina amplifican la respuesta inmune. Los factores de complemento son una serie de proteínas que complementan la respuesta inmune. ¿Y cómo se llama todo ese conjunto? Sistema de complemento. Amplifican la respuesta inmune, al igual que la quinina. ¿Y qué hace la coagulación? Forman una serie de tapones para acordonar el área, para que las bacterias no pasen para acá y para allá, forman una serie de sierras viales para que las bacterias no se por el cuerpo. Al que la vida para acá, ocurre una coagulación en el área aledaña para que la bacteria no pase para otro sitio. Y se trata de la infección en esa área. De factores constitutivos, por ejemplo, la parte genética, la edad, el género. Entonces son más frecuentes las enfermedades urinarias. Una mujer, ¿por qué la mujer? Porque tiene una uretra más cortica. La uretra es mucho más cortica. Muchas veces una mujer va a un baño público y al otro día problemas urinarios o una cistitis. Se enferma muy fácil. Sufren de eso. Por factores metabólicos y hormonales. Hay chicas que cuando están durante el periodo menstrual o antes de, la piel es más sensible, se le abran poros, se llenan todas de barros, de acné, porque las bacterias entran, los infectan, se llenan todas como ellos grasos. Ahí son más susceptibles. O a nivel de la vulva, o en los labios mayores y menores, en la vagina, se llenan allá de unos furúnculos y se llenan de unos barros grandísimos y dolorosos. Eso ocurre por periodo. La temperatura, ya sabemos que tenemos sitios calientes y sitios fríos. ¿Cuáles son los sitios fríos? Los pies y las manos. ¿Y los calientes? Los senos, las axilas. Ok, muy bien. También por el influjo del sistema nervioso, la depresión y el estrés también influyen. De especies, las ratas son resistentes a la isla y a nosotros no. El perro es muy sensible a la rabia. Y también hay animales que son culpables de la rabia y no les dan nada, y a ellos nada, pero ¿cierto? El gato a la toxoplasmosis. Una mujer embarazada se le recomienda lejos de los gatos, porque le forman toxoplasmosis. ¿Y cómo le afecta eso a su bebé? La visión. Le puede anular la formación de los ojos. Imagínate tener un bebé que venga cieguito. Tienes que alejarte de los gatos, alejarte del toxoplasma monstrum. Los afrodescendientes son más sensibles a la tuberculosis y a la coccidioides, que son hongos, pero son más resistentes a la malaria. En cambio, nosotros nos da mucho más fácil la malaria y somos más resistentes a la tuberculosis. Aquí hay problemas también de raza. Las razas son más fuertes a unas cosas y a otras. Y aquí tenemos la piel. Y a la piel que nos cubre por fuera la queratina. La piel es igual a la mucosa masticatoria. Ah, ya sabemos. ¿Cuál es la diferencia? Que no es húmeda a nivel interno por las glándulas salivales. En cambio, a nivel externo la piel mantiene seca. ¿Y quién la moja? Las glándulas sudoríparas. ¿Cuánto tiempo? Nosotros calor nos ponemos más. Aquí en la capa de queratina. Y en esta capa de queratina hay unos factores que pueden haber más especies diferentes de bacterias y hongos sobre la piel. 30 millones que pueden llegar a pesar más de 1 kilo. Hay que personas que no tienen sobrepeso y no falta de baño. Yo no creo que eso pese tanto. Sí, está súper lento. El pH ácido de la piel se debe a la degradación de ácidos grasos, aquí está la piel. ¿Cómo llaman estas células de la piel? Queratinocitos. ¿Tiene células extrínsecas? Sí. ¿Tiene células residentes? Sí. ¿Tiene células transitorias? También. ¿Tiene membrana basal? Sí. Epitelio plano clasificado seco con queratina, 4 capas. Basal. Luego seguimos subiendo la espinosa, la granular y la córnea. Otro mecanismo de defensa del pH. El pH en la cargadora nos ayuda a defender. Recuerden que hablando de que aporta gran cantidad de bicarbonato para crear el pH. Conducto estudiado. ¿Cuál es la glándula? Nos va a ayudar a regular el pH.
Y también el pH nos va a ayudar en la piel, un pH ácido va a ayudar a regular y evitar la disbiosis. Pero también el peristaltismo nos ayuda a defender. ¿Tú qué entiendes por el peristaltismo? ¿Aló? Ayúdale, Sofía. Bien. No, ¿entiendes? Es la contracción del músculo liso involuntario en los intestinos. El peristaltismo es bueno porque nos puede dar diarrea. Llegó una molécula y está patológica y está dañina, o estamos viajando y tomamos por allá un jugo en agua. Jamás se les ocurra pedir un jugo en agua cuando estén viajando. Menos en un pueblito, en un caserío o en una tienda por allá a la orilla de carretera donde no haya Casalubre y piden un jugo en agua. Cada vez que tomas la gaseosa o una con botellada, pero no tienen un buen agua. Han comido bacterias. Y más adelante, ay, padre, que tengo que hacer por acá no. La diarrea del viajero es muy común. El peristaltismo nos ayuda a la diarrea, es bueno. Siempre y cuando no haya fiebre. Si hay fiebre, hay que ayudarse con un cimetopin sulfa, con un palpín, para controlar la infección. El vómito, ¿cuántas veces ustedes no? Pero ¿cuántas veces de pronto se van de traguitos y se les va la mano en copa? Y luego botan la tapa. Esa botada de tapa es botar el exceso de alcohol. Por eso muchas personas dicen, no, boten la tapa que te mejora. Espérate que vomites y que mejora. Claro, vomita el exceso y mejora. Entonces el vómito también es un mecanismo de y el moco intestinal, ¿por qué el moco intestinal? Porque atrapa bacterias. Es que ese moco que lo secretan las células caliciformes, las glándulas salivales, lo mueven los cilios, atrapan bacterias acá en la saliva, la mueven por vía digestiva, llegan al estómago y el estómago, allá ese moco, llega allá y el ácido clorhídrico destruye las bacterias. También es un mecanismo. ¿Qué es lo que tiene la bacteria, el virus o el microorganismo que es reconocido?